todos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast El Mundo Oculto. Nosotras somos Caro, Sofi y Mel y en esta ocasión vamos a hablar de un cuento de Mariana Enríquez titulado Cuando hablábamos con los muertos. De hoy vamos a tratar temas como el uso del lenguaje, las imágenes, que son los lugares comunes, algunas temáticas, puntos importantes que nos llamaron la atención del cuento, y además se hará como una contextualización de la situación política que en ese momento se estaba viviendo en Argentina. Para iniciar esta conversación hablaremos de un punto importante que es el del lenguaje coloquial argentino, que me parece muy interesante, pues al ser de otra nacionalidad inquieta al lector por el significado de algunos términos. Además, se puede ver en el cuento el uso constante del artículo la para referirse a los sujetos y a los objetos. Y así, intentando dar un sentido a las palabras específicas como berretas, la copa, garronazo, chuchetas, recareta, copate, pues que son ciertas palabras en un contexto que si estuviéramos en lo colombiano significarían otras cosas, como en el caso de afanar, que dentro del cuento afanar significa que le van a robar las cosas. Entonces, por ejemplo, en este término dentro del contexto colombiano significa que está como cogido de la tarde. Sofi, sí, me parece muy significativo que hablemos del lenguaje que se usa pues en el cuento, porque la narradora es una persona que habla y piensa coloquialmente y es pues muy enriquecedor pensar en esos detalles. ¿Puedes también, porfa, hablarnos de los lugares y espacios comunes en este cuento? Una de las herramientas que utilizan algunos autores dentro de sus cuentos pues o narraciones es el uso de lugares y expresiones comunes que persisten. Por ejemplo, dentro del cuento, el llamar a los espíritus a través de la ouija, a partir de que se hace como el contexto de que están reunidas las amigas y todo, me parece que es un lugar recurrente porque se utiliza mucho como en esas historias de terror. El ser un grupo de amigas con distintas situaciones familiares que les impida reunirse y continuar con este juego de la ouija, de conocer y experimentar pues como todo este mundo para querer comunicarse con otras personas del más allá, es muy recurrente. También está el lugar del gemelo malvado, este ente que aparece, hace algo o invita a la hermana a hacer algo y luego simplemente se esfuma y crea locura en su hermana. La extrarreligiosidad de la madre o el padre. Respecto a lo que dice Sofía, me parece importante resaltar el hecho de que la casa de la Pinocha está muy alejada de la ciudad. Entonces tiene como este aspecto de aislamiento que es un poco demasiado común. Es como la típica casa de película de terror que tiene un acceso difícil y en la que uno como espectador sabe que pueden pasar cosas malas. Entonces creo que en el momento en que se describe la casa y el lugar en donde están, como lectoras o como lectores podemos intuir que algo malo pasará cuando estén allí, y precisamente eso es lo que pasa. A propósito del tiempo de la narración, desde el nombre del cuento ya vemos que esta se refiere a algo que ya pasó, nos habla en pasado. Es una mujer que nos va a contar ahora mismo, o sea, en el momento en que estamos leyendo el cuento, cómo hablaban con los muertos, refiriéndose pues a ella misma y a sus amigas del colegio. Son recuerdos y el final se centra en uno en específico, pero para llegar a él necesita contextualizarnos y nos cuenta anécdotas que sucedieron anteriormente para que las protagonistas terminasen en la casa de quien en el cuento llaman la Pinocha. Pero eso sí, no tiene tono como de reproche o arrepentimiento de esos tiempos. De hecho, llama a pendeja estúpida a la hermana de una de sus amigas que en ese entonces le temía a los espíritus y a los fantasmas. Demuestra que no siente que se hayan equivocado o que hayan actuado mal. Son cosas que simplemente pasaron. Entonces es todo como muy intenso en ese afán de experimentar al tomar, al fumar por horas, el interés por lo oculto, y de la mano pues de esto entramos en las referencias culturales que se encuentran en el cuento, que pues es de la ouija, que es probablemente el elemento pues de culto para contactar con las almas del más allá, y ya encontramos el interés que en este caso señala a la juventud, porque nos referimos pues como al tema de la amistad y a la juventud y a las niñas que están conociendo pues y se sienten como bien buscando, como curioseando estas cosas que a los otros les parecen malas porque las familias son religiosas, le tienen miedo como a este tipo de cosas.
y viven la vida como un álbum de Slayer, como ellas dicen, que es la música que les llena la cabeza, rápida e intensa. Mariana no necesita decir así tal cual que viven frenéticamente, sino que con referirse por ejemplo a Raining Blood, que es un álbum del 86, ya el lector entenderá o buscará al menos a qué se refiere la autora con este tipo de música. Y también encontramos una referencia a La Noche de los Lápices, que es una película argentina del 86, el mismo año del álbum, y que se refiere a los secuestros y torturas cometidas por el ejército argentino en el 76 durante el gobierno de Jorge Rafael Videla. Es importante destacar aquellas temáticas que dentro de la historia se hacen presente a través de que uno va leyendo como el cuento, y son esa historia de la dictadura de Argentina, el contexto político que es muy importante dentro del cuento para conocer cómo es la situación de cada una de las niñas y cómo se va desarrollando a partir de eso la historia. También está la historia de los desaparecidos porque pues se comunican más que todo con desaparecidos, y eso es importante porque se practica como el ocultismo desde la tabla de la Ouija, desde la pues como un hecho que es considerado como más que todo de brujería, de lo sobrenatural, pero también está como esa amistad dentro del cuento de que después de que la hermana del ente que se aparece desaparece, eh, también se hay una ruptura en esa amistad. También se habla de la familia, de la vida adolescente, de las experiencias que hay que vivir. Otro aspecto interesante dentro del cuento es el uso de la fantasía y cómo ésta se entrelaza con la vida de la narradora, pues este aspecto es algo cotidiano para ella y sus amigas. Es algo habitual jugar a la Ouija, tanto así que ya conocían los trucos de ciertos fantasmas y sabían cómo lograr que estos le contaran cosas. Para esas 5 chicas era habitual hablar con los muertos. Eso no les generaba ningún tipo de temor o incomodidad. Sin embargo, la autora utiliza el elemento fantástico para contar el verdadero terror, un terror mucho más tangible y real como lo son las secuelas de la dictadura argentina en la población, las grandes cifras de desaparecidos, las historias sin final y las tumbas vacías que siguen doliendo en el corazón de muchos argentinos. En este caso, tenemos a los padres de Julita, a los cuales se los llevaron, porque ese es el término que utilizan en el cuento. Son personas que fueron arrebatadas de sus hogares y los familiares que quedaron después de esa partida no tuvieron una resolución. Como última acotación, antes de finalizar este podcast, me gustaría hablar del personaje de la Pinocha, que al principio del cuento ella es descrita como una persona fuerte, dura como madera, pero luego cuando este finaliza se nos presenta como alguien frágil, traumada, trastornada. Me parece personalmente que es una idea bastante fácil para cerrar el arco de un personaje, el hecho de que ésta después de un evento traumático termine loca. Y esto se debe a que ya es algo que he visto en cuentos de Mariana Enríquez. Lo que sí fue inesperado al finalizar este cuento fue el hecho de que fuese precisamente la Pinocha la que molestara a los espíritus. Era algo que realmente no esperaba. Espero que hayan disfrutado mucho este podcast y el pequeño análisis que les brindamos. Si quieren que analicemos otro cuento, por favor déjenlo en los comentarios y no se olviden de suscribirse al canal. Les mandamos un beso enorme y hasta la semana que viene. Chao, chao.